Bueno, esto viene a título de los otros días, había presentado la situación que no sabíamos bien los isquiotibiales, sabíamos que se insertaban, estaban en la parte, en la cara posterior del muslo. Habíamos dicho que el muslo era la región entre la articulación de la cadera y la rodilla, y no sabíamos ubicar las articulaciones. Entonces, uno de ustedes dijo el hueco popliteo. Bueno, y a partir de esa duda surgió este tema. El hueco popliteo es ese rombo que se forma justo detrás de la articulación de la rodilla, y es un hueco que tiene forma romboidal. Entonces, estos reparos anatómicos se estudian mucho en anatomía para saber los elementos que están dentro de ese hueco, en este caso el hueco popliteo. Como vemos, es una zona romboidal que tiene límites. Y lo importante de los límites es también saber y conocer, en el caso de nosotros como profes, los músculos que se insertan y le dan límite a este hueco. Entonces, como les digo, como es un hueco en forma romboidal, podemos definir 4 caras que tiene ese rombo y las vamos a denominar en superior interna, superior externa, inferior externa e inferior interna. Habíamos dicho que los límites inferiores eran los dos gemelos, el gemelo derecho y el gemelo izquierdo. Y los límites superiores son el súpero externo, el semimembranoso y el semitendinoso, y el límite superior y externo, ahí me equivoqué, ¿no? El límite superior interno es el semimembranoso y el semitendinoso, y el límite superior externo es el bíceps femoral. Fíjense que estos circulitos me está dando también una iniciativa para poder ponerle nombre a los músculos. Los isquiotibiales, ¿no, profe? Exactamente, los isquiotibiales son entonces esos 3 músculos: semitendinoso, semimembranoso y bíceps femoral. Ustedes lo tienen que saber identificar bastante bien en su propio cuerpo. Si ustedes en este momento están sentados, ¿se pueden palpar con ambas manos? Obviamente van a tener la planta del pie apoyada en el piso, la rodilla flexionada a un 90 grados, y si hiciesen fuerza para resbalar el pie hacia atrás, pero no lo hagan, sino que manténganlo fijo, ahí van a ver cómo los isquiotibiales realizan la flexión de rodilla y van a poder palpar muy bien los límites de ese hueco, porque el límite externo es el bíceps femoral y el límite interno superior es el semitendinoso y el semimembranoso. O sea que ahí ya tienen la idea a dónde se van a insertar esos músculos. Le doy play al video para que vayamos pasando por otra imagen. Y ahora hacemos el comentario de la próxima imagen. La voy a detener ahí porque quería hacerle este detalle también. Dentro de ese hueco circula y tenemos como contenido lo que se conoce como paquete vasculonervioso. Eso significa que hay arteria, vena y nervios. Ese nervio que corre por detrás del miembro inferior es lo que comúnmente a veces se conoce como nervio ciático. Es el que nace en la columna, a nivel lumbar y a nivel sacro, y va por detrás
del muslo y luego por detrás de la rodilla para ir después por debajo y atrás de la pierna. Profe, ¿Sí? disculpe, ¿podría Sí. repetir de vuelta? Porque me perdí. Bien. Que el contenido del hueco popliteo es lo que se denomina el paquete básculo nervioso. Básculo, porque son elementos vasculares donde hay arteria y nervio, perdón, arteria y vena, y el nervio, que en este caso, para tener en cuenta, es lo que a veces se conoce como el nervio ciático, y esto proviene desde el nervio ciático, de todas las raíces nerviosas del plexo lumbar y del plexo sacro. Y es un cordón bastante grueso del nervio. Todo este paquete vasculonervioso siempre va por detrás del miembro inferior. Creo que una vez habíamos hablado sobre lo que era el hormigueo, cuando a veces uno siente hormigueo en los pies, por ejemplo, cuando estamos mucho tiempo sentados en un borde duro, donde nos comprime la parte posterior del muslo. ¿Y qué es lo que sucede? Se comprime este paquete vasculonervioso, principalmente lo vascular, no circula buena cantidad de sangre, no llega buena cantidad de oxígeno a los pies, entonces cuando uno se levanta, siente esa sensación de hormigueo. Bueno, bien. Vamos a pasar a ver la otra imagen. Bueno, aquí también está un poco detallado el triángulo superior del rombo, con los mismos límites que habíamos hablado antes. Acá tengo esta imagen del muslo, la parte posterior, y podemos ver bien diferenciado el bíceps crural. Después vamos a ver que tiene una porción corta y una porción larga. La porción larga viene desde el isquion. Esta es la pelvis, la articulación de la cadera y el fémur, vistos desde atrás. Y acá tenemos el isquion, uno de los huesos ilíacos, ¿no? Con lo que está conformado el hueso ilíaco. Y tenemos que comparten la inserción de la tuberosidad isquiática, el semitendinoso y el bíceps femoral. Comparten la inserción. A veces cuando hablamos de músculos, hablamos de inserción, origen y todo ello, pero no le den mucha importancia porque a veces nos confundimos y algunos textos dicen origen e inserción, simplemente para diferenciar lo que está más proximal o más distal. Algunos libros pueden llegar a decir que el semitendinoso y el bíceps femoral, el origen es la tuberosidad isquiática. Y la inserción, bueno, la parte distal, que en este caso el bíceps femoral va a insertarse en la cabeza del peroné. Y entonces yo quiero que a veces cuando hablemos de inserciones no pensemos tanto en el origen, la inserción, si es proximal o distal. Lo más importante que tenemos que saber es la dirección que tienen esas fibras musculares, de dónde a dónde van. Porque a veces eso de origen, inserción, nos hace pensar que un extremo está fijo del músculo y el otro es el que se mueve. Pero eso no es real. Siempre, casi siempre, los dos extremos musculares se están moviendo. Entonces pensémoslo de esa manera. Inserciones, le podemos decir proximal y distal, y tener en cuenta de dónde a dónde va. Y como vemos acá, en este isquion, está pintado de amarillo y corresponde a la inserción del semimembranoso. Acá tenemos en una vista posterior y vemos cómo está ubicado el semimembranoso, el semitendinoso y el bíceps crural. Esos tres músculos conforman los isquiotibiales o isquiosurales, que es lo mismo. Vemos acá con verde el semitendinoso que va
más interno, va más por la zona media del muslo, y después vemos que conforma un tendón y se aparta un poquito con respecto al semitendinoso. Vamos a pasar la otra imagen. Bueno, y acá podemos ver también la conformación de ese triángulo inferior del rombo, del hueco, y vemos este límite que es el gemelo externo, que también se le dice gemelo lateral, o el gemelo interno, gemelo medial. ¿Desde dónde y cuáles son los puntos de inserción del gemelo? Miren, acá tengo el fémur, estos son los cóndilos del fémur. Para poder ubicarnos en la imagen, sepan que siempre el peroné está del lado externo y este lado de la tibia es al lado interno. O sea que yo estoy mirando este miembro inferior, sería una vista posterior del miembro inferior izquierdo. Entonces, el gemelo interno se inserta aquí, donde está esta mancha roja, y el gemelo externo, donde está esta mancha azul. Si esto es el cóndilo, a este lugar le podemos decir, como está arriba, supracondilio. Supracondilio externo, supracondilio interno. Ahí está la inserción de los dos gemelos que se puede observar acá con el color rojo, el interno, cómo esas fibras tendinosas van a buscar esa inserción supracondilia y cómo este otro gemelo externo también va a ubicarse a ese lugar. Bien, y luego van a conformar el tendón de Aquiles, donde acá se puede ver que está cortada la parte superior para mostrar la inserción. ¿En qué hueso? Calcáneo. Muy bien. Grande Horacio. Exacto, perfecto. Avanzamos un poquito en la imagen. Bien. Acá simplemente es para mostrarle también ese contenido, esa arteria que, como es el hueco popliteo, se llama arteria poplitea. Tiene unas ramas que van hacia los laterales. Y simplemente es para que veamos eso. ¿Cuál es el contenido del hueco popliteo? Los vasos, los nervios y la circulación linfática también. Siempre el sistema linfático está muy cerca del sistema vascular. Avanzamos un poquito. Si tienen preguntas, las escucho, ¿eh? Bien. Acá en esta vista lateral y en esta vista de los huesos, podemos observar, nosotros vulgarmente siempre le llamamos gemelos, pero en realidad este compartimento posterior de la pierna está constituido por un músculo que es el tríceps sural. Tríceps porque son tres, como lo habíamos hablado. Los gemelos y el sóleo. El sóleo está por delante de los gemelos y se inserta en la tibia. Miren esta diferencia. Es un músculo tríceps donde comparten un tendón, el tendón de Aquiles, y luego el sóleo se va a insertar en la tibia, no cruza la articulación de la rodilla.
En cambio, los gemelos sí cruzan la articulación de la rodilla. Y vemos aquí cómo se inserta por encima de los cóndilos en la cara posterior del fémur. Acá tenemos seccionada una parte de los gemelos que nos permite ver el sóleo, y acá forma una especie de anillo por donde pasa el paquete vascular, se llama el anillo del sóleo, y el sóleo no solo se inserta acá en la cara posterior de la tibia, sino que también va a buscar la cabeza del peroné, del lado externo obviamente. Y acá hacia arriba vemos cómo continúa el gemelo externo y el gemelo interno. Sergio, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Mayormente, a mí me pasó varias veces. ¿Por qué nos cargamos el sóleo? bien. Y bueno, ¿en qué situaciones cargas el sóleo? Hace que a mí me pasaba, yo juego en handball y a mí me pasaba durante el entrenamiento a veces. ¿Y qué hacías en ese entrenamiento? ¿Mucho salto, la actividad motriz que hacías? Sí, en momentos de salto o apenas empezaba la actividad era. Bueno, viste, también en la escuela pasa muchas veces, yo digo la escuela porque a veces con la gran cantidad de alumnos que tenemos en forma semanal, 200, 300, 400 alumnos, se ven un montón de estas situaciones de las que vamos charlando a diario en las clases. Eh, Muchas veces sucede porque hay poca movilidad en el tobillo y hay un poco de retracción de estos músculos. Entonces, a veces también cuando algunas personas están un poco excedidas en el peso, suele, como decís vos, sobrecargarse o congestionarse bastante cuando comenzamos a hacer la actividad. Si por lo general aparece cuando uno comienza a hacer la actividad, suelen ser estas causas que te estoy nombrando. Si no, habría que ver también la cantidad de veces que uno salta, el calzado, el piso, y bueno, suele sobrecargarse con el tipo de actividad que hacemos. Un poco del punto de vista motriz es importante entender y poder diferenciar que el tríceps sural tiene estos dos componentes, ¿no? El sóleo y los gemelos. El gemelo podemos considerarlo como un músculo biarticular, porque cruza la articulación del tobillo y cruza la articulación de la rodilla. En cambio, el sóleo, tenemos que decir que es monoarticular. Cuando a veces estamos en el gimnasio y queremos entrenar la pantorrilla, habrán notado que muchas veces, con la rodilla, estando de pie, con la rodilla extendida, si yo realizo y levanto los talones, ahí trabajo todo el tríceps sural, tanto el sóleo como los gemelos. Pero en otras oportunidades habrán visto que también algunos se sientan, se colocan pesos sobre las rodillas o el aparato mismo y realizan también elevar los talones con la rodilla flexionada. En ese caso, estamos anulando la acción del sóleo, porque el sóleo, al estar acortado, al estar relajado, porque la articulación de la rodilla está flexionada, acentuamos el trabajo sobre el sóleo de esa manera. ¿Está? Entonces, bueno, habría que ver también eso cuando Valentín está diciendo que siente sobrecargado el tríceps sural. Habría que ver también si es el sóleo o es el gemelo. Y muchas veces cuando esa acción se repite, está bueno hacer una buena entrada en calor y una buena elongación para tener la articulación del tobillo más flexible.
antes de comenzar el entrenamiento. Sí, sí. Porque me pasó varias veces, ¿viste? No es que Sí. me pasó una o dos veces, me pasó cada un tiempo determinado. Ponerle cada 3 meses me pasaba. ¿Qué pasa? Ujú. Bueno, ¿Qué sé yo? no venía de no venía de estar inactivo y eso, No, 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 no. no. Pero bueno, hay veces que me molestaba. También puede ser por el sobrepeso, eso estoy seguro. Pero Bueno, sabés que principalmente es el sobrepeso. Van a notar en muchos alumnos que le dice, profe, no aguanto más, tengo un garrote ahí abajo. Lo palpan y realmente es un garrote. Y es generalmente cuando están con sobrepeso. gracias, profe. No, no hay por qué. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Por el anillo del solio, ¿pasan o solamente yo a través de él veo el paquete venoso? O sea, usted dijo que se podía observar, entonces no cruzan, solamente los puedo observar, ¿verdad? cruzan porque atraviesan el músculo y el paquete va pegadito al hueso. Es como un Bien, no ojal. lo pasa de lado a lado entonces, como la Sí, aguja y el hilo. claro, lo pasa de lado a lado. Forma como un ojal. Ese anillo forma un ojal. También se conoce como el ojal del solio. Bien. No sé si termina aquí la imagen. Y si no, vamos a pasar a la otra. Bien, ahí termino. Voy a pasar al otro video. Así también hacemos algún comentario. ¿Ahí están observando la Sí, presentación? profe. Sí, sí. Sí. Bueno, ya debe haber llegado ahí más o menos. Bueno, el motivo de este otro video y el motivo de los dos videos en realidad es para que ustedes tengan perfectamente claro los isquiotibiales. No podemos tener tanta duda con los músculos isquiotibiales. Tenemos que saber cómo están constituidos y los lugares de inserción. Entonces ahora vamos a pasar a ver este otro video. ¿Saben cómo se llama este video? ¿Los han visto? ¿Han visto el título? ¿Han entrado en curiosidad? ¿Han buscado algo? Yo leí que decía pata de ganso. Bien. ¿Le llamó la atención? Y después que lo vi, lo Yo no encontré relacioné. sus videos, pero sí vi los de fisiología. Bueno. Vamos, vamos. Acá estamos viendo también los isquiotibiales. En esta imagen central tenemos bien diferenciado al bíceps femoral, que es el que está en verde. ¿Ven? Aquí está la inserción en el isquion, tuberosidad isquiática, y llega a la cabeza del peroné. Acá solo podemos ver la porción larga del bíceps, porque la porción corta está por delante de este músculo y en este caso nos está tapando. Está insertado en una rugosidad que tiene la tibia aquí detrás. Ven que muchos nombres no les quiero poner, porque en realidad es más importante ver de dónde a dónde da, y a lo mejor, si no saben el nombre de la inserción o de la línea áspera de la cara posterior del fémur, yo me conformo con que sepan dónde está y de dónde a dónde va. Bien, y de este otro lado, del lado interno, vamos a tener el semimembranoso y el semitendinoso, que van a cruzar también la articulación de la rodilla y se van a insertar del lado interno de la tibia. Nadie me dijo por qué puse cereza en el video.
¿Cómo cereza? No entiendo. No sabe, ¿vio? No entiende cereza. No se ve, profe. No Le se puso ve. le puso el título cereza. Al video, por más que no lo estén viendo ahora, lo tendrían que haber visto, y les puse músculos que se insertan en la tuberosidad interna de la tibia y entre paréntesis, cereza. Cereza. Ah, Sí. Cereza con S. Es la Sí, sí. mnemotécnica. Bueno, es la regla mnemotécnica, pero vieron, son los detalles del misterio. Joya. Ahora que lo sabemos. ¿Cómo decís? Qué joya, digo, ahora lo sabemos, no sabía la verdad, profe. Bueno. Acá en este otro video, en esta otra plaquita, podemos ver la cabeza larga, que también se denomina cabeza larga del bíceps, y la cabeza corta del bíceps. Miren que la cabeza corta se inserta ahí detrás de la tibia y va a terminar casi en la cabeza del peroné, y la cabeza larga busca la tibia. También comparten un mismo tendón. Acá en el texto les explica bien la inserción. Y un detalle, no es para saberlo, pero sí para tenerlo en cuenta, el bíceps femoral está inervado por el nervio ciático y dice L4, L5, S1 y S2. Eso quiere decir que la motricidad del bíceps femoral le llega a través de los nervios que salen del nervio ciático y que tienen origen en la cuarta vértebra lumbar, en la quinta, en la S1 y en la sacro 2. Eso quiere decir que si ustedes a lo mejor o alguna persona tiene un accidente a nivel de las vértebras lumbares y por una mala suerte se puede lesionar la columna a ese nivel de nervios, es posible que tenga la motricidad dificultosa, del músculo bíceps femoral. Ustedes habrán notado que muchas veces en los accidentes de médula espinal, jugando al rugby, suelen tener, por desgracia, alguna fractura de alguna vértebra, y qué músculos van a quedar paralizados o semiparalizados son aquellos en donde ese nivel medular afecta a los nervios que le llegan a ciertos músculos. Obviamente que cuando la lesión medular es más alta cerca de la cabeza, más peligroso es. Si la afecta a nivel lumbar, obviamente los miembros superiores no van a correr ningún riesgo, ¿no? Bien, ya tenemos identificado el bíceps. Vamos a ver si aparece el resto de los isquiotibiales. Bien, ahí tenemos la acción del bíceps. Ustedes ya saben que flexiona la rodilla y extiende la cadera. Y acá hay un detalle para que tengan en cuenta y sepan ustedes también. De paso vamos a hablar de los tipos de contracción muscular. Ustedes saben que los músculos, cuando se acortan y se acercan los dos puntos de inserción, se llama una contracción concéntrica. Muy bien. Si los puntos de inserción no se mueven y se quedan quietos, se llama contracción isométrica, porque no hay movimiento. Y también Pero hay una tensión. Claro, y también suele suceder que el músculo se está contrayendo, pero los puntos de inserción se están alejando. Y eso se denomina excéntrico. Y es la mayoría, y es el principal motivo
donde los músculos se lesionan y se desgarran, porque el músculo está haciendo fuerza en contraerse, pero sin embargo las inserciones se están alejando. Es lo que sucede muchas veces cuando uno patea la pelota. Entonces yo en el fútbol pateo y esa acción de frenado, porque si no el pie, o imaginen que hacemos algo sin control, pateo la pelota, la rodilla y el pie, ¡pum!, me pegan la frente. No, hay un músculo, que son los isquiotibiales, que van realizando el frenado del miembro inferior para que no siga yendo hacia adelante, y ese freno lo colocan los músculos isquiotibiales y otros músculos más. Pero es justamente el isquiotibial que sufre muchas veces la rotura de algunas fibras porque está contrayéndose y sin embargo se está haciendo un esfuerzo excéntrico en donde se pueden romper algunas fibras. Eso, hay un jugador, creo que es francés, bastante conocido, que se llama Dembélé, o Dembélé, que es el desgarro o la distensión del bíceps femoral. Es un jugador que se lo lesiona comúnmente y muy frecuentemente. No sabemos bien cuál es la causa, o no se sabe bien cuál es la causa, pero puede ser por debilidad del bíceps femoral. ¿Qué tiene que ver que a veces algunos músculos estén más débiles que otros? Tiene que ver muchas veces con la posición biomecánica y el esqueleto. Hay gente que tiene las rodillas en genusvaro, genusvalgo, y esas posiciones muchas veces es propenso para que sufra algún músculo, o los internos o los externos. Depende de la posición de la rodilla. Vamos a seguir avanzando un poquito más. Y acá viene la famosa pata de ganso. Acá está la explicación de Cereza. Acá está la explicación de Cereza. ¿Y qué quiere decir Cereza? A ver, explíquemelo, Lucas. Se refiere a los músculos. A ver, En este ¿cuáles caso son? sería semitendinoso, recto interno y músculo sartorio. Bien, acá yo no veo en esta placa el recto interno. ¿Cuál sería? Graci. Muy bien, perfecto. Un alumno activo. Exactamente esos tres músculos comparten un punto de inserción en la parte interna de la tibia, y como son tres músculos o tres tendones, dan la forma de pata de pato. Ahora vamos a ver la imagen donde se puede ver. Acá en este dibujito que estamos viendo acá de costado, justamente esto es la inserción de los tres músculos. ¿Y esto qué es? Que viene de acá hasta acá. Ligamento. El ligamento lateral interno de la rodilla, que muchas veces se lesiona y se esguinza. Perfecto, buenísimo. Acá tengo la rótula. Yo un poco para aprovechar la imagen y que vayamos metiendo un poco de contenido, ¿no? Acá tengo la rótula y este es el tendón rotuliano donde lo acciona el cuádriceps. El cuádriceps forma tendón sobre la rótula y la rótula también podemos decir que tiene tendones y es el tendón rotuliano. La rótula biomecánicamente es una polea. ¿Saben lo que es una polea? Sí, ustedes tienen esta extremidad del fémur donde están los dos cóndilos y en el medio del cóndilo hay un surco. Ese surco, que es la tróclea, conforma junto con la rótula una polea. Y en los gimnasios habrán visto lo que es una polea. Yo tiro de una cadena o de una soga, la polea rueda y me hace levantar el peso.
Bueno, los cuádriceps junto con la rótula forman una especie de polea para poder mover la tibia. Bien, vamos a ver si aparece. Acá tengo en otra imagen y quise abundar en imágenes para que quede claro. Acá tengo los tres músculos. C, re, sa. Semitendinoso, recto interno y sartorio. Bien, avanzamos. Y acá les puse esta otra imagen porque hay algo que ustedes tienen que saber un poco para tener en cuenta como profes. No vamos a ser terapeutas, pero la anatomía la tenemos que conocer. Y habrán escuchado un montón de veces el término bursitis. ¿Saben lo que es la bursitis? Nunca lo escuché, profe. ¿Nunca lo escuchó? La inflamación de las bursas serosas, profe. Exactamente. ¿Y qué es la bursa? ¿No es lo que almacena el líquido sinovial? No, el líquido sinovial está dentro de la articulación. La bursa, No, perdón. Lo que hace eso es amortiguar, si no me equivoco, ¿no? y ¿sabés lo que es? En realidad es como un pack de silicona puesto entre los tendones y puesto entre los tendones y los huesos. En todos los sectores del cuerpo donde hay roce entre tendones y entre tendón y hueso, hay bolsas serosas que vienen a cumplir una función parecida. ¿Vieron los tanques de guerra? El rodado o las ruedas, que es como una oruga, que se le dice oruga también, que es como una cinta sin fin que va dando vuelta. Bueno, eso es también una bolsa serosa. Hay una bolsita serosa, muy gelatinosa, bastante rígida en sí, que dentro de, es muy poco el movimiento que tiene, pero hace una amortiguación y evita el roce entre tendones y huesos. Hay una bolsa serosa justamente acá, entre medio de los tres tendones junto al hueso, que justamente es eso, evita la fricción entre los tendones y el hueso. Y acá me está dando la ubicación, no sé si conocen inglés y latín, yo la verdad que no, pero lo estuve buscando. Bursa o bolsa es lo mismo, y ahí me acordé, yo digo, ¿qué tiene que ver? Pero bueno, a veces sirve el diálogo este como para que quede fijo. ¿Saben lo que es un agente bursátil? Me voy por cualquier lado, sé que me voy por cualquier lado, pero el agente bursátil es el agente de la bolsa. Y bueno, bursa y bolsa es lo mismo. Y esta es una bolsa que descansa detrás de la pata de ganso. Perfecto. Eso se suele inflamar y cuando se inflama se llama bursitis. ¿Qué hay que hacer? Todo lo mismo que hay que hacer cuando hay una inflamación. Acá, por ejemplo, tengo este otro gráfico donde están los tres músculos con distinto color y veo la bolsa, cómo está ubicada entre tendón y hueso. Acá está coloreado y se puede ver muy bien el semitendinoso, en rojo, el semimembranoso en azul, y aquí tengo el recto interno en violeta. Bien, perfecto. Ah, y en esta imagen, ahí aparece una manito, pero es la manito del video explicando. Yo estoy ahora acá con el punteo del mouse, abajo y a la izquierda.
Esta es, otra vez, el miembro inferior izquierdo, perdón, el miembro inferior derecho, mirándolo desde adentro, y veo cómo del isquion sale el semitendinoso y el semimembranoso, y aquí tengo el sartorio que se inserta en la espina ilíaca anterior y superior, en la cresta ilíaca, baja hacia adelante, hacia abajo y hacia adentro, y termina acá en la pata de ganso, en la tuberosidad interna de la tibia. Revean un poco el músculo ese sartorio después con alguna otra imagen en sus casas. Bien. En la espina ilíaca, dijo, profe. Espina ilíaca antero superior. Como abreviatura, yo cuando estudiaba anatomía, le ponía A, I, no, perdón, E, I, A, S. Espina ilíaca antero superior. Porque el ilion tiene otra espina, tiene dos espinas que son anteriores. Una es la superior, donde se inserta el sartorio, y otra es la inferior, es decir, la espina ilíaca anteroinferior. ¿Qué músculo se inserta? El recto anterior del cuádriceps. El cuádriceps tiene 4 músculos y el único que cruza la articulación de la cadera es el recto anterior. Y se inserta en la espina ilíaca anteroinferior. Bien. Avanzamos un poquito más. Vuelvo a ver la misma figura que estaba ahí abajo. Me equivoqué antes, yo le dije el semimembranoso, pero es el recto interno. Estábamos hablando de la pata de ganso. Entonces acá tengo, Lucas, la espina ilíaca antero-superior. Ahí abajo está la espina ilíaca antero-inferior. Acá tengo el recto interno. Y acá está el semitendinoso. Los tres para formar cereza. Ustedes si están de vuelta con la rodilla flexionada y hacen ese movimiento de querer deslizar el pie hacia atrás, pero no lo permiten, van a notar del lado interno las inserciones, principalmente del semitendinoso, que los va a llevar a la tuberosidad interna de la tibia para que la puedan palpar y tener un poco más de noción dónde están. A ver, ahora creo que hay un dibujo donde se muestra otra vez por qué se llama pata de ganso. Los 3 músculos. Si bien el video dura 2 minutos y es bastante redundante, pero para que con distintas imágenes podamos ver y darnos cuenta. Ahí se está palpando con su dedo índice izquierdo la pata de ganso. Y ahora vamos a ver la otra imagen. ¿Dónde suele doler por causa de la tendinitis o de la bursitis? Perfecto, ahí terminó. Bueno, voy a dejar de presentar pantalla para cambiar. Bueno, un poco el objetivo acá de esta cursada que estamos haciendo es no solo hablar de fisiología, músculo, 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 porque nos cansamos hablando un cuatrimestre de lo mismo y vamos a tratar de darle un poco más de dinámica para que no
no nos aburramos. Está durando... Sigo grabando, ¿no? Sí. Sí, profe. No sé qué está Ah, la pasando y me está permitiendo grabar mucho tiempo. Es decir, no nos... Dice que es ilimitada. Ilimitado, dijo. Bueno, otra vez. Bueno, gracias. Gracias, Zoom. No sé por qué. Los otros días toqué un par de cosas que les mandé a ustedes el link y otra vez entraron sin pedir autorización. Bueno, sigamos así, aprovechando. Bueno, ahora lo que vamos a charlar es sobre lo que les había dado del texto de entrenamiento aerobio, para meter un poco de fisiología propiamente dicho. Bueno, a ver, ¿quién quiere comentar lo que estuvo leyendo, esa primera pregunta de curiosidad? Yo, mientras tanto, voy a abrir el texto. Le digo lo que anoté, profe. Sí. La pregunta era cuáles son los componentes necesarios para alcanzar las adaptativas. Y yo puse estímulo, intensidad, duración, frecuencia y bueno, después la definición de intensidad. Profe, espera, perdón, Rolo. Se escucha como una... Sí, se escucha mal. Sí, Sí, se escucha muy mal, se escucha como con una interferencia haciendo mucho ruido. Es ¿Está cierto. cerca de algo metálico, de algún celu, Rolo? No, puede ser acá en mi casa, porque yo estoy con los datos. No tengo internet. No tiene nada que ver eso igual, ¿eh? Puede Es ser. que está cerca de algo electrónico. Sí, a lo mejor a veces algún parlante. ¿Tenés algún parlante por ahí instalado, algo chico? No, estoy solo acá. Bueno. Es que capaz es donde tiene apoyado el celular también. También, exacto. Hay interferencia, hay extraterrestres. Tenés visitantes, te van a adoptar. Tené No, cuidado. está bien. Yo te escuché entrecortado, pero te escuché bien. Es decir, que para que el estímulo sea eficaz, y eso es uno de los principios del entrenamiento, tenemos que manejar muy bien los componentes de la carga. Si no manejamos los componentes de la carga, y como siempre, más o menos, y no puede ser más o menos. Tiene que tener una duración, una frecuencia, un tipo y por sobre todo, poder manejar la intensidad. Es importantísimo manejar bien la intensidad. Hay actividades físicas que es fácil medir la intensidad cuando el deporte o la actividad es cíclica. Nadar, correr, andar en bici, pedalear, la cinta, salir a trotar. Es muy fácil medir la intensidad. Pero después hay deportes que son más que nada acíclicos, que son intermitentes, que allí es difícil medir la intensidad. Pero bueno, el entrenamiento se tiene que poder realizar más a conciencia y poder medir la intensidad. Bien. Bueno, ¿qué otra cosita? ¿Cuál era la otra pregunta o la otra curiosidad? No, teníamos que explicar los gráficos, creo, la segunda, si creo que decía eso. Ah, bien. ¿Era el gráfico 1-1? El 1-2 y el 1-3, El me 1-2 parece. y el 1-3. Bueno. El 1-2, ¿quién me lo explica? Para mí el 1-2 es lo que estuvimos explicando recién, que para un entrenamiento aeróbico es importante tener en cuenta cómo va a ser también la frecuencia que se lleve, o sea, cuántas veces se hace y la duración del entrenamiento, pero lo más importante es regular la intensidad del mismo para que no haya tantas lesiones tampoco. Bueno, muy bien, perfecto, Macarena. Saben que con esta materia vamos a ir haciendo un paralelo con metodología de la investigación,
Y esto que habla de duración, tipo, frecuencia, intensidad, eso se conoce como prescripción de la actividad física. Y yo uno de los primeros días hablábamos de dosis. Así como el médico prescribe un antibiótico durante tantos miligramos, durante tantas horas, durante tantos días, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando del tipo de medicamento, la frecuencia con que lo voy a tomar y bueno, la duración en el caso de la actividad física. Nosotros como profes de educación física también tenemos que medir la dosis del ejercicio. Y la vamos a medir justamente de esa manera. Está estudiado, hay muchas investigaciones que hablan sobre cuánto debe ser la duración para que sea eficaz. Sí. ¿Cuánto debe ser la intensidad? También. ¿Qué tipo de actividad? También. Así que durante el año, en investigaciones, lo vamos a ir estudiando para que ustedes realmente puedan dosificar bien la actividad física. En este caso, Sergio, como yo veo que el circulito rojo está más grande, tendríamos que entonces, utilizando el mismo término que vos decís, dosificar la intensidad del ejercicio, ¿o no? Sí, exacto. Si yo te digo, tengo que manejar la dosis, es también sinónimo de decir la carga. En el entrenamiento no se habla de dosis, sino que se habla de carga. La carga de ese estímulo está compuesta por todas estas variables. Muy bien. Y a Profe, veces... yo entiendo que la intensidad está marcada más importante porque dependiendo de la intensidad que pongamos en el entrenamiento es lo que va a durar cada sesión. La intensidad de salta va a durar mucho menos que si lo hacemos de otra manera. Perfecto. Bien. Por eso tiene otro color, porque mira, tiene otro color y no solo otro color, sino que es más grande. Y eso le está dando bastante importancia a poder medir la intensidad. Perfecto. Bueno, y en ese medir la intensidad, acá nos dice cómo cuantificar la intensidad del ejercicio aeróbico. A ver, ¿quién me puede ir detallando? Y yo la primera que observé es la más sencilla, que es la frecuencia cardíaca. Es la que normalmente se toma como referencia, me parece. Sí, a ver, dale, decime cómo hacemos. No, lo que el otro día hablaba con un compañero que justamente era la que más fácil me resultaba, pero después no entendía la formulita, porque yo entendía que era 220 para los hombres menor de edad, 225 menor de edad para el caso de las mujeres. Pero después vi que que aparece el estado de la frecuencia cardíaca en reposo, y eso fue lo que me mareó un poco ya. Después hay un porcentaje que creo que dice que es deseado o algo por el estilo, eso me mareó y ahí ya no pude seguir. Bueno. Profe, igual que, perdón, que el 0,7 ese que aparece ahí en uno de los ítems, buscando en internet decía que es como el pasaje de la cantidad de latidos por minutos que hay en promedio, porque no sabíamos de dónde salía. Empezamos a preguntarnos y no lo encontrábamos. Cuando busqué en internet la fórmula de Ver, decía que había la edad, había que calcular mediante la edad y un porcentaje promedio entre 70 y 75 latidos por minuto, pero no sabía qué habían hecho para pasarlo a 0,7. Perfecto, bien. Está bien, todas esas dudas son importantes y son de alumnos atentos. Bueno, bien. Eso de calcular... Profe, Sí. y cuando la persona tiene más de 60 años varía el 0,7. Exactamente. Lo que está sucediendo es lo siguiente. Yo de alguna manera tengo que poder medir la intensidad. La manera más sencilla de poder medir la intensidad es a través de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca no siempre es lo más fiable, pero de alguna manera lo tengo que hacer. Si estamos dándole importancia a la intensidad, yo de alguna manera lo tengo que medir. Hay varias formas de medirlo. Una forma de medirlo en el ambiente deportivo, y como digo de vuelta, en esos deportes cíclicos,
Imagínense en el atletismo, que es la manera más fácil de poder medirlo. Si yo soy corredor de 5.000 metros, corrí una carrera de 5.000 metros y tardé 30 minutos, por poner números redondos. Olvídense ahora de la frecuencia cardíaca, ¿eh? No estoy midiéndola a través de la frecuencia cardíaca, sino a través, porque acá no lo explica, sino a través del tiempo de la prueba. Si mi objetivo es, y yo corro carreras de 5.000 metros, o de 1.500, o de 3.000, o de maratón, si yo corro, por ejemplo, carreras de 5.000 metros, había puesto como ejemplo, y tardo media hora, porque es mi esfuerzo máximo, yo sé que el 100% de mi capacidad va a ser ese tiempo. Y ese va a ser mi 100%. Yo ahora, si quiero salir a trotar, como estuvieron hablando, al 70%, y bueno, voy a tener que tardar mayor tiempo en esos 30 minutos. Entonces tendré que sacar un porcentaje de los 30 minutos, sumárselo, y si mi 100% es 30 minutos, vamos a suponer el ejemplo ahora, no hice los cálculos, pero si yo quiero trotar a una intensidad más leve al 70% de mi capacidad máxima, posiblemente lo tenga que hacer en 40 minutos. Entonces yo voy a trotar los 5.000 metros en 40 minutos, porque yo sé que trotando al 70% es un régimen, vamos a decirle, una zona que sigue siendo aeróbica, sé los beneficios que me va a dar trotar al 70%, porque a lo mejor en vez de trotar 5.000 metros, meto en forma fraccionada de bloques de 2.000 metros y hago 8 kilómetros en fracciones de 2.000 metros al 70%. Entonces, de esa manera, yo me garantizo y sé que estoy trabajando al 70% de mi capacidad máxima. Bien, eso por un lado, es puramente matemático eso, nada más. Pero tenemos que saber, tener en cuenta que también puedo medir la intensidad de la actividad física a través del tiempo. Así se hace en atletismo, así se hace en ciclismo. En ciclismo también se utiliza la frecuencia cardíaca, la potencia, como explica ahí en los gráficos en watts. Pero en una forma más sencilla, más rudimentaria, es a través de la frecuencia cardíaca. Ya hoy en día está totalmente desestimado tomar la frecuencia cardíaca con esa fórmula antigua de los años 70, 60, 220 menos la edad. Eso es medio cualquier cosa también, porque no es lo mismo una persona y no tiene en cuenta ninguna variable más que la edad. De cómo estima la capacidad previa que tiene la persona, cómo estima el peso que tiene la persona, la edad que tiene la persona. Bueno, así y todo, si utilizan esa fórmula, por lo menos para calcular algo de la intensidad, porque tampoco podemos estar con una persona y decir, bueno, vamos a trotar, ¿cuánto? Y más o menos. No, algo tengo que medir. Esa es una forma muy antigua, ya está en desuso, y se conoce como la frecuencia cardíaca máxima teórica, 220 menos la edad. Después hay otra fórmula, que es esta que nos presenta acá, de 208 menos, abro paréntesis, 0,7 por la edad y vuelvo a cerrar paréntesis. Ese 208 es un número que nosotros lo podemos considerar arbitrario, pero no es arbitrario, sino que a través de investigaciones se eligió como factor de seguridad colocar 208 y no 220, porque ese número 220 también no se conoce el fundamento de dónde salió. Se estima que era 220.
Después, no sé si alguno lo habrá visto, el video que le subí la clase pasada de investigaciones, donde explica el cálculo del gasto teórico de las kilocalorías, y también lo hace no como lo hacemos nosotros, sino como lo hacen a través de la frecuencia cardíaca, y explica esto de los 220. Si no lo han visto, lo tienen que ver. Bien, entonces esa fórmula de Tanaka es 208, ya les digo, desestima los 220, menos 0,7 por la edad. Y ahí nos va a dar ese 0,7, también es otra forma arbitraria, pero que sale de investigaciones. Y cuando nosotros realizamos 208 menos 0,7 por la edad, eso nos va a dar la frecuencia cardíaca máxima que puede trotar esa persona. Obviamente, a medida que la persona es más adulta, nos va a dar menor frecuencia cardíaca. Si yo a ese valor que ustedes ahora lo pueden estimar y decir, bueno, Profe, consulta. sí, En el video explicaba también la otra fórmula que era con la frecuencia cardíaca en reposo. es la que Que lo vamos a tenías ver. que... Claro, es la que Ah. vamos a ver después y que se llama la fórmula de Carbonen. Sí. Esa es una fórmula un poco más mejor para que quede grabado. Más compleja igual. No, es sencilla, ahora lo vamos a ver. Asusta un poco ahí, pero no, es sencilla. Igual es para las personas que recién inician, ¿no, profe? O sedentaria o... No, la verdad que no lo sé. No para el que recién inicia, sino para todo aquel que quiere medir la intensidad del ejercicio midiendo la frecuencia cardíaca. Ese es el resultado, Marcial. Para cualquier persona. Vos si sos atleta y jugás... No, claro, pero había un video que explicaba esto. Claro, bueno, pero siempre y cuando la persona no sea... Si vos me decís, yo quiero hacer actividad física, soy personal trainer, estoy haciendo actividad física para la salud, y bueno, tengo que utilizar la fórmula de Carbonen. Bueno, entonces, volviendo a la fórmula de Tanaka, si ustedes quieren hacerlo con su propiedad, tendrían que hacer 208 menos 0,7 por la edad que tienen ustedes. Y el resultado final va a ser la frecuencia cardíaca máxima a la que sería recomendable trotar. Ahora, si ustedes quieren trotar al 50% o al 80%, tendrán que sacar justamente ese porcentaje y decir, yo como recién comienzo a entrenar, quiero hacerlo al 60% de la frecuencia cardíaca máxima según Tanaka. Entonces hacen esa fórmula, le calculan el 60% y a esa frecuencia cardíaca tienen que salir a trotar. ¿Está? Sí, ahora quedó más claro. Bueno, perfecto. Profe, consulta, el resultado de la resta ya es la frecuencia máxima, la frecuencia cardíaca máxima de la persona o solamente la multiplicación. No, vos tenés que hacer... A ver, escribí. Según Tanaka, la frecuencia cardíaca máxima se calcula. Y ahí utilizás la fórmula 208 menos, abro paréntesis, 0,7 por la edad, cierro paréntesis. Primero haces el resultado de la multiplicación y lo que te da, haces 208 menos ese resultado. Y eso sería la frecuencia cardíaca máxima según Tanaka. A ese resultado final, vos sabés que es el 100%. Y después harás una regla de 3 simple para calcular el 50, el 60, el 80. Eso. Perfecto. Ahora la otra fórmula de Carbonen, que es la que más se utiliza, es la que tiene en cuenta la frecuencia cardíaca
previa la frecuencia cardíaca de reposo. Porque esta frecuencia cardíaca máxima no tiene en cuenta la frecuencia cardíaca de reposo. Entonces, ahí, realizando esa resta entre la frecuencia cardíaca de reposo y la frecuencia cardíaca máxima, voy a tener lo que se denomina la reserva de la frecuencia cardíaca. Imagínense ustedes, en forma teórica, la frecuencia cardíaca máxima. Imaginemos que todos tenemos 20 años. Entonces, de esa forma teórica, 220 menos la edad, 20, nos da una frecuencia cardíaca máxima de 200. Pero ¿qué pasa? Si ustedes ahora en reposo tienen 80 pulsaciones por minuto, me va a dar que la frecuencia cardíaca de reserva, y obviamente si estoy en reposo y ya estoy latiendo a 80 y me dice que mi frecuencia cardíaca máxima es de 200, yo voy a tener como posibilidad de poder tener esos 120 latidos desde 80 hasta 200, que es lo que me falta para poder yo buscar el porcentaje, un 50, un 60, un 70, de la frecuencia cardíaca de reserva. De reserva es de la diferencia entre el reposo y la máxima. Entonces esta fórmula lo que nos tiene en cuenta es la frecuencia cardíaca de reposo, porque no es lo mismo una persona que tiene 50 de frecuencia cardíaca de reposo que uno que tiene 80. Imaginemos que la edad son los dos de 20 años. Uno es deportista, tiene 50 latidos por minuto en reposo, y otro que es obeso y no hace actividad física y es un gamer, está todo el día jugando, tiene 80 latidos por minuto. La reserva que tiene uno, 200 menos 50, son 150 latidos. El que está en reposo tiene 80. 200 menos 80, 120. No es lo mismo jugar con 150 latidos de diferencia que con 120. Entonces, esta fórmula de Carbone, por lo menos, tiene en cuenta la reserva a través de la frecuencia cardíaca en reposo. Entonces, la fórmula... Tengo una pregunta. ¿Te puedo frenar ahí un segundo? Sí. Estoy viendo la fórmula y dice porcentaje de frecuencia cardíaca en reposo es igual al 1% deseado, dice. No, ese es un paréntesis. No es un paréntesis, es un corchete. Lo que pasa, imagínate que es una línea vertical con un palito abajo y un palito arriba. Ahí se abre ese paréntesis y se cierra donde dice, se los voy a leer, porcentaje de la frecuencia cardíaca de la reserva, ¿no? Igual, abro paréntesis, porcentaje deseado dividido 100 por, abro paréntesis, frecuencia cardíaca máxima, menos frecuencia cardíaca en reposo, cierro paréntesis, cierro corchete, más la frecuencia cardíaca de reposo. Es decir, y esto hay que poner, les voy a hacer el cálculo con, a ver, bueno, vamos a hacerlo ahora en el aire y vayan tomando nota. Profe, yo hoy lo hice el cálculo con mis valores. A ver, Maca. Lo hice a un 80, como estaba en el ejemplo. Pero me tomé la frecuencia cardíaca de reposo y me dio 70 latidos por minuto. Sí. Y después la frecuencia máxima, 194 latidos por minuto. Bien. Y entonces, como resultado... Para un poquito, ahí vamos a hacer eso que son los primeros datos que uno tiene. Vos tenés tu frecuencia cardíaca máxima, que la sacaste del 220 menos la edad,
No, la saqué con el de 208. Bueno, perfecto. También vale. Bien. 194. Te digo entonces tu frecuencia cardíaca máxima, 194. La Sí. frecuencia cardíaca en reposo te dio 70. 70. Entonces, esa diferencia, ¿cuánto te dio? 124. 124. Bien. Entonces, acá en la fórmula lo que tenemos que hacer ahora es el porcentaje deseado dividido 100. Si yo quiero trotar al 60%, matemáticamente acá me conviene colocar en este porcentaje deseado dividido 100, elegí 60%, 60 dividido 100 es igual a 0,6. Entonces coloco 0,6 por, ¿cuánto era, Macarena, tu número? 124. Por 124 más la frecuencia cardíaca en reposo. Era 70 era. 70. 70. 70. ¿Vos lo hiciste de esa manera? Sí, sí, pero yo lo hice con el 80, no con el 60 Bien, porque entonces tomé el mismo ejemplo. entonces sería 0,8. Sí. Bueno, ¿y cuánto te dio? Me dio 92,2. 92,2. Bien, Sí. en esta fórmula matemáticamente lo está haciendo lo siguiente. A la frecuencia cardíaca máxima le resta la de reposo y ahí me da la reserva sobre lo que yo puedo trabajar. A eso le sacó un porcentaje, que es el porcentaje del entrenamiento que yo quiero hacer. Y después a ese resultado le vuelve a sumar la de reposo, porque siempre vamos a tener esa frecuencia cardíaca de base. Lo que está haciendo es, a esa frecuencia cardíaca de base, le está sumando un porcentaje de la reserva. Ese sería el concepto matemático. Bien, entonces, Macarena, ¿me repetís el número? Sí, me quedó 92,2 más 70, que me daba 169,9 y puse 170. Perfecto. Entonces, vos, si querés hacer un entrenamiento aeróbico y querés trotar al 80% de tu frecuencia cardíaca de reserva, vas a hacerlo a 170 latidos por minuto. Perfecto. Yo lo comparé justo el viernes pasado, me fui a hacer una ergometría y me dio que el máximo de frecuencia cardíaca era 178, el mío, al que llegué. Bien. Bien, datos interesantes. Pero la ergometría tiene carga también, ¿no? O sea, el trote vendría a ser solo con el cuerpo, digamos. No, bueno, pero lo que pasa es que acá estamos haciendo un trote y suponemos que es la carga constante, que siempre es el 80%. La ergometría se realiza de esta manera. Mira, Macarena, es decir, vos te propusiste en forma teórica trotar al 80%. Habría que ver cuánto tiempo lo podés sostener. Habría que ver si estás entrenada para trotar al 80%. Vos elegiste un valor alto. A lo mejor trotás 5 minutos y vas a tener que detenerte porque no lo soportás muscularmente. En forma teórica estarías capacitada para hacerlo, pero habría que ver en forma práctica si lo podés sostener. Bien. Entonces, Claro, acá sí. me lo hicieron en una cinta y la carga dice 8,8 kilómetros por hora y es 20%. Perfecto. Si no lo entendí mal. Está bien. ¿No te pasó que te elevaron la cinta? Sí, sí. A medida que iba corriendo te elevan la cinta, que te van subiendo la carga y te la van elevando. Perfecto. Bueno, si querés después, sacale una foto y mandámelo por el celu. A lo mejor la clase que viene podemos ver e interpretarlo mejor. Pero la ergometría se realiza de esta manera.
Nosotros estamos hablando ahora de hallar porcentajes para hacer una carga constante. Bien, podríamos también salir a trotar al 40%, al 50%, al 70%, al 70%, al 80%. Yo puedo ir incrementando la carga, ¿no? Igualmente ahora estamos calculándolo para una carga fija. La ergometría se Profe, realiza de esta manera. Obviamente que te mide la presión arterial previamente, Sí. te marca el electro y comienza, y a eso se llama un protocolo. Hay un protocolo estandarizado. Entonces, comenzás con una carga fija y siempre, cada 3 minutos, depende del protocolo, te va a ir incrementando la intensidad. En la bicicleta lo que hacen es poner una pesita más cada 3 minutos. Otra pesita, y vos lo que tenés que hacer es mantener constante la velocidad. Hay un velocímetro y te dicen, mantenelo entre 20 y 25. Vos no sabés ni qué número es ni nada, pero vos tenés que estar atento a sostener el pedaleo entre 20 y 25 para mantener esa carga. Entonces lo que va haciendo es ir aumentando la intensidad cada 3 minutos y te va midiendo la frecuencia cardíaca, la tensión arterial. ¿Hasta cuándo? Y hay que ver qué sucede con este organismo. Muchas veces, si la persona no está entrenada, antes de llegar a la frecuencia cardíaca teórica máxima, la persona se cansó y abandonó la prueba. Entonces, llega a 160 latidos por minuto, a 180 latidos por minuto. Muscularmente no daba más, porque cada etapa son 3 minutos. Entonces la persona está durante 10 minutos pedaleando, aumentándole la carga, se cansó y frenó. Pero esto lo que me permite al médico es ver si hay variaciones correctas en la tensión arterial y ver el electro cómo va funcionando. Y si la persona se somete a un estrés físico y tiene que abandonar porque su musculatura no le da, y bueno, ahí se dice bueno, que abandonó y no llegó al máximo estrés físico y no se lo pudo someter a valores hipotéticamente extremos por deficiencia física. Pero igualmente se puede medir y ver cómo responde el corazón y cómo responde la tensión arterial, si va aumentando la diastólica, la sistólica, si es proporcional a la carga. En la bici le colocamos pesas y en la cinta muchas veces va aumentando la inclinación. Lo que sucede con la cinta, que si no estás bien entrenado, al aumentar la inclinación de la cinta, cada vez vas haciendo más flexión plantar, flexión dorsal, y te va quemando el tríceps, los gemelos. Y muchas veces la gente no da más, abandona la prueba porque los gemelos no le dan más, y bueno, no puede llegar a ver cuál es el máximo, ¿no? Bien, ¿y cómo te dio el resultado, Macarena? ¿Te lo dio en METs o te lo dio en consumo de oxígeno? En METs me lo dio. ¿Cuántos METs? 18. Bueno, habíamos visto que un METs es 3,5 mililitros de oxígeno. Vos ahora tomás 18 por 3,5 y ese va a ser tu consumo máximo de oxígeno. ¿Podés hacerlo ahora? Sí, me dio 63. Bueno, 63 mililitros de oxígeno por kilogramo de peso corporal por minuto es tu VO2 máximo. Y esa es otra forma de poder medir la intensidad del ejercicio. Ya dejamos de lado la frecuencia cardíaca y ahora estamos midiendo la intensidad por el consumo de oxígeno. Si vamos, Macarena, a la tabla que les di yo uno de los primeros días, ¿me dijiste que te dio? ¿Cuánto de VO2?
63. 63. Yo si quiero pasar ahora a metros por minuto, hago 63 por 5 y me va a dar... Ahí lo hago. Sí. Un poco más que 300, ¿no? 315, sí. 315 metros por minuto. Bueno, esa sería tu capacidad máxima. Vos ahora, si querés hacer un trote aeróbico al 50%, sacás el 50% de esa velocidad y digo, bueno, salgo a trotar 20 minutos al 50%. Después troto 15 minutos más al 60%. Y tenés que ir midiendo, bueno, esa distancia y esa velocidad para poder medir la intensidad. Bueno, ¿y te hiciste la ergometría de rutina o lo hiciste por algo especial? No, lo hice porque tenía que completar una ficha deportiva para el deporte que estoy jugando. Bien, bueno, perfecto. ¿Qué deporte realizás? Básquet. Bueno, bárbaro. ¿Te tomaron algún test, no sé dónde jugás, el yo-yo test o algún test de campo para medir la capacidad aeróbica? No, este año no. Este año No no. los tomaron. Bueno, bárbaro, perfecto. Gracias por los datos. De nada. Y otra de las formas de poder ver, como vimos recién, ya lo hicimos acá, el consumo de oxígeno. Es como estuvimos valorando recién. Es decir, yo tengo que realizarle un test, que la ergometría lo hace el médico, pero nosotros como profes podemos tomarle test de campo y ver cuál es el consumo máximo de oxígeno. Antiguamente se tomaba el test de Cooper, ya no se utiliza más, y ahora lo que más se utiliza, depende de la modalidad deportiva, es el yo-yo test, que consiste en ir de un cono a otro en una fracción de tiempo, y hay un protocolo donde se va incrementando cada vez más la carga, y a través de un sonido tengo que salir de ese cono y llegar cuando el sonido se activa otra vez, y así también. Es igual que la ergometría, hay cierta cantidad de idas y vueltas que son a la misma velocidad, y cada tanto me va a ir aumentando la carga y ver cuando yo llego bien a tiempo. Si no llego a tiempo, se suspende la prueba y de acuerdo a la velocidad que desarrollé, me va a dar el consumo máximo de oxígeno. Estos test me sirven como diagnóstico y también como planificación de entrenamiento, porque a la persona yo le puedo tomar un test aeróbico de campo para ver en qué situación está y en base a ello planificar el entrenamiento, y después a los 3, 4, 5 meses le puedo tomar otro test para ver cómo va mejorando. Si la persona realiza actividad física, le puedo tomar el yo-yo test. Y si la persona es sedentaria, hay test que se llama el test del escalón, el test de la milla, donde la persona tiene que subir un escalón con una cierta frecuencia o caminar la milla a la mayor velocidad posible, siempre caminando, no trotando. Entonces depende de lo que tarde en recorrer 1608 metros, y ahí me va a dar su capacidad aeróbica, ¿no? Expresada en consumo de oxígeno. Todo eso está escrito ya hace muchos años y tenemos que empezar a utilizarlo. Lo vamos a ir viendo, pero me interesa que más allá de la teoría lo empiecen a poner en práctica. Acá en el texto estamos viendo en esta gráfica la figura 1.6 y me dice lo que es el drift cardiovascular.
¿Qué interpretaron por ello? La frecuencia que va aumentando dependiendo del tiempo que va haciéndose el ejercicio. Los latidos por minuto, la frecuencia que dijo Seba y el consumo de oxígeno. Están leyendo la obra como viene así derecho viejo, pero no leyeron el texto, ni buscaron lo que quiere decir drift. Profe, ¿no es cuando deja de ser con frecuencia cardíaca y se dispara? Puede ser algo de ello. El drift significa, en inglés, es una deriva. Es como la frecuencia cardíaca, por eso a veces no es muy fiable para tomar la intensidad del ejercicio, porque hay un cierto momento que se produce un drift, una deriva cardiovascular. Quiere decir que ante la misma intensidad del ejercicio, la frecuencia cardíaca no se mantiene estable. Empieza a aumentar la frecuencia cardíaca, aunque la intensidad del ejercicio se mantenga estable. Acá nos está diciendo este gráfico, es que la potencia de la carga, en este caso dice 100 watts. La forma de medir la potencia en watts es a través de máquinas nada más. Los que hacen ciclismo muchas veces los miden en watts. La cinta donde te tomaron Macarena, también hay cintas que vienen la medida la potencia en watts. Entonces, en una máquina es fácil, porque yo le pongo 50, 60, 70, 100 watts y ya está, listo, no tengo dificultad. Pero en el trote es muy difícil medir los watts. Pero como estas pruebas se realizan en el laboratorio, las miden con una máquina y la manera más fiable. Entonces, supongamos, yo te pongo a cualquiera de ustedes a trotar a una intensidad de 100 watts y veo que comienzan con una frecuencia cardíaca de 130 latidos por minuto. Pero luego de los 6 minutos, 7, 8, 9 minutos, empieza a aumentar la frecuencia cardíaca. Y miren cómo a los 20 minutos, siendo la misma carga, aumentaron 10 latidos con respecto al comienzo de la prueba. Eso se denomina el drift o deriva cardiovascular. El corazón late con más frecuencia, aunque la carga siga siendo la misma. Es un dato para tener en cuenta. Si la persona no está bien hidratada y hace mucho calor, esa deriva aumenta aún más. Así que no es muy fiable, si las condiciones no lo permiten, medirlo a través de la frecuencia cardíaca. Pero bueno, a veces es lo único que tenemos. Bien. ¿De qué otra forma yo podía medir la frecuencia cardíaca? Con el lactato era. A través del lactato. Estoy cerrando porque justamente agarré una versión que estaba dañada. Voy a ver si... Bueno, ¿y cómo sería a través del lactato? Se me cerró a mí también, para que lo voy a abrir. Y no, ahora yo les dejé de presentar pantalla, pero ya se las voy a volver a presentar. Ahí estamos. ¿Qué es el lactato y cómo aparece el lactato? Era por el proceso de glucogénesis, ¿no? No, glucogénesis es De la glucólisis. Claro, de la glucólisis. Vos recordá, Martín, que génesis es nuevo, es generar, es generar. No me lo voy a acordar nunca en mi vida yo, nunca. ¿Por qué? Porque no, ya no me lo acuerdo, no sé. ¿Leyó alguna vez el Génesis?
¿De la Biblia? Ahí está, ¿viste? Aterrizaste solo. Y Sí. el Génesis es el origen. Es el origen. Bien, sí. Si vos decís glucogénesis, es volver a generar glucosa. Entonces, en este caso, el ácido láctico, como dijo Horacio, proviene de la glucosa, justamente de la lisis, de la rotura de las moléculas de glucosa. El metabolismo es la glucólisis. Entonces yo tengo glucosa, produzco ATP, como resultado final de este proceso es el ácido pirúvico, y habíamos hablado... No, era que si volvía al hígado se producía de vuelta, ¿no? Ahí está, perfecto. Eso es la gluconeogénesis. Ahí está. Gluconeogénesis. Bien. Gracias. Neo, ¿sabe lo que quiere decir neo? Nuevo. Nuevo. Es volver a formar glucosa, volver a generar glucosa en el hígado a partir del ácido láctico y a partir del ácido pirúvico. Perfecto. Entonces sabemos, y acá tenemos en cuenta, que con la concentración de ácido láctico que yo puedo tener en sangre, puedo medir la intensidad del ejercicio. Para esto se necesita ya, no le digo un laboratorio, pero sí comprar un kit. Esto se utilizaba mucho, y acá en la Argentina lo utilizaba y lo promovió mucho el doctor Massa, de Biosystem, con sede en Rosario, y ya estamos hablando de hace 30 años atrás, en el cual tomaba la cantidad de lactato en sangre cuando hacíamos la actividad física. Y es a partir de esto donde el entrenamiento aerobio y anaeróbico se empezó a poder dividir bien en áreas. Ustedes lo habrán escuchado porque ya hasta los periodistas hablan del trote regenerativo. Cuando uno hace actividad física, y ustedes bien lo nombraron, si la actividad física es lenta, se utiliza como combustible las grasas principalmente, y no hay formación de ácido láctico. Pero como el trote comienza a ser cada vez más intenso y yo empiezo a aumentar la intensidad, aparte de las grasas, se empieza a utilizar la glucosa como sustrato energético y como desecho, como producto final de la glucólisis, el ácido pirúvico, y si sigo aumentando la intensidad, va a haber formación de ácido láctico. Entonces, el ácido láctico es un medidor de la intensidad del esfuerzo. Entonces, a partir de esta hipótesis, se empezó a dividir el entrenamiento y se daban áreas. El área regenerativa, el área subaeróbica, el área aeróbica, el superaeróbico, y también se hablaba de la tolerancia al lactato. Entonces yo, a través de la concentración de lactato en sangre, puedo medir la intensidad del ejercicio. Bien. Bueno, a ver, ¿quieren aportar algo más? ¿Decir algo más con respecto a esto? Profe, pero ahí ya estamos hablando de un trabajo anaeróbico. Exactamente. Acá el libro nos está presentando cómo medir la intensidad. Obvio que si ya estamos con lactato en sangre, deja de ser aeróbico. Pero vale aclararlo. Vale aclararlo. Habla del umbral anaeróbico. ¿Cómo? A ver, vuelvan a Por decir. eso un recuadro. Ahí no te escuché. Sergio, pero si vos corres mucha cantidad de tiempo o algo por el estilo, porque recién hablábamos de que solamente aparece el lactato en los trabajos anaeróbicos.
Si vos haces un trabajo aeróbico, pero que te demande mucha, que primero consumís las grasas, después consumís los glucosas, después se convierte en glucólisis, después en ácido pirúvico y lactato, ¿no llegás nunca al lactato en un trabajo aeróbico? No, Gracias. no llegas nunca. Vas a estar, porque en este gráfico, a ver si está más abajo. Trabaja en las mitocondrias, si no. Le va a estar dando tiempo a la barra del lactato. Por lo tanto, Claro, no se va a acumular. exactamente. Uno, Martín, si vos haces un trote aeróbico de baja intensidad, no vas a acumular nunca lactato. Ahora, imagínate que esto fuese una carrera, donde vos tenés que trotar 10 kilómetros. Lo vas a tener que hacer con un trote sostenido y vas a estar siendo aeróbico principalmente, pero a veces vas a aumentar la intensidad del esfuerzo y vas a ir entrando en esa zona anaeróbica donde vas a ir produciendo un poco de ácido pirúvico y si lo podés sostener, bueno, buena capacidad física tendrás porque irás, como dijo Horacio, lavando, aclarando el ácido láctico que se produce y si vos seguís trotando a más intensidad, vas entrando a acumular ácido láctico y entonces eso te va a ver obligado a ir reduciendo la intensidad del trote, porque si no te vas a tener que detener porque te cargas mucho de ácido láctico. Y vas reduciendo la velocidad. Entonces lo que va a determinar la aparición del lactato va a ser eso, la intensidad con la que yo vaya a hacerlo, por ejemplo. Perfecto, claro, Profe. ese es el concepto. Entonces, ahora te doy el pase. En una carrera, el atleta va a estar continuamente aumentando la intensidad y jugando con ese umbral, con esa concentración de lactato en sangre, donde le es tolerable y cuando no lo tolera, va a ir reduciendo la velocidad. Bárbaro. Genial, gracias. Bueno, esa fue mi explicación respecto del cuadro 1.2, 1.3, perdón, que habla de la intensidad que va contra la carga y que es intensidad más tiempo. El 1.3, la carga del entrenamiento depende del Ya de tiempo. anaeróbico, lo que hace es con mediano, no, pero a ver más arriba. Te escucho muy entrecortado. Ay, sí, estoy con problemas de Wi-Fi, me parece. Ah, sí. Pero seguro que es ese gráfico que me querés decir. Sí, el que está bajito, el de entrenamiento aeróbico, que habla respecto de la intensidad frente a la carga, que es medir la velocidad junto a la intensidad, creo que dice, no veo bien. Que me habla de eso, que si no ya dejaría de tener un trabajo aeróbico y pasaría a ser un trabajo anaeróbico. Por eso tengo que medir cuánto es lo que hago. Exactamente, sí, es así. Lo que pasa es que acá parecería que estamos hablando prohibido de lo anaeróbico porque es la fisiología aeróbica, pero justamente es para poder diferenciar cuándo deja de ser aeróbico. Bueno, antes de terminar, vamos a aclarar un poco que también hay una forma de medir la intensidad del esfuerzo a partir de la percepción subjetiva del esfuerzo. Ahí va a haber una escala que hay números aproximadamente de 1 a 20 o de 6 a 20, en donde la persona va a referir y decir, yo me siento así. Acá tengo la escala de percepción del esfuerzo, la figura 1-10, donde a veces en vez de tener estas palabritas, les dije que había caritas, entonces yo puedo colocar y que la persona me diga, me siento acá, en esta zona. Entonces yo ahí puedo ir midiendo la percepción, puedo ir midiendo la intensidad a partir de la percepción de la persona, porque por ahí la frecuencia cardíaca de 130 latidos por minuto, a esa persona le parece una barbaridad. Bien, entonces en este otro gráfico que tenemos acá, explica y nos mete
en el capítulo 2, donde vemos la potencia de la carga, es decir, la intensidad, me la va a medir en vatios, y cómo va cambiando la ventilación, ya sea en una zona 1, y me lo diferencia en 3 zonas. Zona 1, zona 2 y zona 3. Estas líneas verticales son proporcionales al consumo de oxígeno máximo. Se denomina umbral aeróbico y umbral anaeróbico. En forma teórica, Martín, te tengo que decir que el umbral anaeróbico, a medida que aumenta la intensidad del ejercicio, obviamente que va a ser cada vez más anaeróbico. ¿Cuándo aparece o cuándo digo que está cruzando el umbral anaeróbico y estoy entrando en una zona totalmente anaeróbica? Cuando aproximadamente está al 80-85% del consumo de oxígeno. Estos son todos datos muy teóricos y difíciles de obtener en la práctica, pero es una forma teórica de poder entender lo que sucede cuando hablamos de aeróbico y anaeróbico y de sustratos energéticos. Sí. Entonces en un levantamiento de pesas vas a consumir más cantidad de oxígeno que corriendo. ¿Por qué? Y porque no se supone que, que consumís más cantidad de oxígeno y es un trabajo anaeróbico. No, pero es neuromuscular el levantamiento de Lo pesas. anaeróbico no consume oxígeno, es entrega de energía, ATP, sin utilización de oxígeno. El citoplasma que trabaja ahí. Es a través, vos obtenés energía a través de la glucólisis. No hay consumo de oxígeno. O sea que no es anaeróbico entonces el levantamiento de pesas. Depende la intensidad. Volvemos otra vez a lo mismo. Depende la intensidad de la carga. A la intensidad. Ahora entiendo, dale. Depende de la Claro. intensidad. Y con las pesas habría que ver, si yo solamente estoy trabajando el bíceps, donde hay pocos músculos, Claro. es difícil que sea anaeróbico. Va a ser anaeróbico local. No, acá estamos hablando de algo más sistémico, de orden general. Claro. Si haces algo multiarticular, por ahí sí, y cargado puede ser más anaeróbico. Claro, entonces ahora estamos estudiando cuál es la respuesta ante un estímulo aeróbico general. Claro, lo que dice él sería neuromuscular, profe. Sí, se me está apagando la batería. Bueno, en el capítulo 2, tomen nota de lo que le voy a dictar, por favor, porque vamos a entrar ahora en la fase aeróbica, que es la fase 1. Pero tenemos que manejar algunos conceptos previos que no sé si los tienen, de la cursada del año pasado o la del anteaño pasado. Y para poder interpretar este capítulo, tenemos que tener noción de motoneuronas alfa, potenciales de acción y potenciales de reposo, la unidad motora, la vía motora, tipos de fibras musculares, y bueno, y el sistema oxidativo que ya ustedes lo conocen. Yo voy a ver, ahora en la semana les voy a armar un pequeño videíto, como estos videitos mudos, para que tengamos imágenes y sepamos el concepto básico de estas cosas. Chicos, ahora les voy a poner el link de un pequeño parcialito asistencial en donde van a encontrar 3 preguntitas a desarrollar.
lo voy a pegar en el tablón de la cursada y van a tener 10 minutitos de lo que estuvimos hablando hoy principalmente y más que nada al principio de la clase. Porque va a ser una forma de poder tomar asistencia plena, es decir, alumnos activos, porque ya veo que se fueron unos 20 más o menos. Pero como se está grabando, están todos tranquilos. Pero bueno. ¿Ahora, Sergio, lo vas a hacer? Algún fusible tiene que haber. Sí, ahora. Yo no estoy muy tranquila, mi wifi está muy mal. Bueno, no importa. Te llamo por teléfono y me lo decís en forma oral directo. Dale, bueno, les corto, les pego el link en el Classroom y lo entregan. Perfecto, gracias, profe. Chicos, Gracias. cualquier duda que tengan en la semana me parece más ágil que me lo pregunten por WhatsApp o por el Classroom. Joya, así nos Bueno. esperamos a verlo. Dale, bueno, nos estamos viendo. Saludos. Profe. Chau, chau. Hasta luego. Chau, chau.